Muy buenos días, Buenos días. hermanos amados. En este mes especial, donde por un lado honramos a nuestra patria amada y por otro lado, mucho más importante, conmemoramos esta tremenda bendición que Dios nos dejó, en el cual, inspirando por intermedio del Espíritu Santo a 40 personas, se escribió la Biblia en un periodo de 1400 años. Así que qué bendición más grande que estamos en un país donde, aunque quieran negarlo, un poquitito de historia, aunque quisieron sacarlo por la laicización del Estado, no obstante, su palabra sigue presente en nuestra cultura. Amén, gloria a Dios. Y el día de hoy día sí pude ponerle título al sermón, pero por un tema súper potente, y se llama El Evangelio y la Obediencia, siguiendo el camino de Jesús. Amén. Porque justamente si hay algo que Pablo nos va a indicar es seguir el ejemplo de Jesús. Por eso vamos a ver cómo la palabra de Dios implica necesariamente una obediencia. El texto ya lo leyó nuestra querida María en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Pero antes de ir al desarrollo del sermón, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darte infinitas gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, que es porque intermedio de su Hijo Jesucristo es que nosotros podemos estar acá, Señor, por esa sangre derramada en la cruz, Señor, que nos dio esta calidad irrevocable y irrenunciable de ser hijos tuyos, Señor, de ser herederos de esta gracia, Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos infunde aliento, nos guía, Señor, y nos muestra el camino a seguir tratando por tu Hijo, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que usted tome el control de nuestra mente, de nuestras emociones, Señor, tanto los que están acá como aquellos que nos van a escuchar a través de las redes, Señor. David Magallanes, Señor, en el extranjero, como nuestra hermana Néstor, nuestra hermana Magdalena, Señor, y que todo aquel, Señor, que vaya a escuchar esta palabra sea tocado por tu Espíritu. Ay, sí, Señor. Para que esta palabra, Señor, nos fortalezca, Señor, nos anime, Señor, y nos desafíe a seguir adelante, Padre Santo, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. También queremos pedirte, Señor, que usted utilice a este siervo suyo, Señor, para que pueda transmitir fielmente cada palabra que usted quiera hablar a sus pueblos. Amén. Y todo esto, Señor, lo pedimos por intermedio de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, gracias, Mario. Vamos a poner un poco esto en contexto. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 al 62 después de Cristo. Adivinen en qué contexto. Como gran parte de las cartas que escribió Pablo, adivinen en qué contexto la escribió. Estando preso. Exacto. Estando preso en Roma. Esta potente carta fue escrita desde una cárcel en Roma. Y casi oscura. ¿Cómo eran las cárceles romanas? 1 metro de altura. Las cárceles que acostumbró a visitar Pablo no eran una suite presidencial, no. Eran lo peor de lo peor. Cárcel oscura, 1 metro de altura, donde no llegaba la luz, mucha humedad, convivía a diario con ratones y con grilletes de forma permanente.
Le hubiesen hecho un examen de sangre, probablemente vitamina D hubiese sido 0. En ese contexto, el apóstol Pablo escribió esta gran carta. ¿Para qué? Más encima la escribe con un espíritu de gratitud para agradecer a los creyentes de la iglesia de Filipos, por favor, de la iglesia de Filipos, por su ofrenda y también para reafirmar su apoyo, el compromiso que tenía Pablo a la obra del Evangelio. Esta carta tiene 4 capítulos y exalta la importancia de la unidad, el gozo en el Señor, la unidad cristiana y el ejemplo de Cristo, quien se humilló hasta la muerte por la salvación de la humanidad. Ese es el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, podríamos partir haciendo la siguiente pregunta. Primero, ¿estás dispuesto a vivir por Cristo? ¿Quieres vivir por Cristo? Amén. ¿Cierto? Rico vivir por Cristo. Rico vivir en Cristo, como diría el apóstol Pablo. Pero agreguemos una segunda pregunta. ¿Y a morir? Amén. Pero morir es ganancia. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Amén. Mi viejo yo, sí. Amén. Porque morir implica una situación no grata. Amén. Morir Lo vamos a implica arriesgarlo todo. Sí, Señor. Porque muchas veces nosotros seguimos algo cuando todo anda bien. Pero cuando todo no anda bien, ahí empieza a alejarse la gente. La audiencia empieza a bajar. Y estas dos preguntas, si estoy dispuesto a vivir por Cristo y si estoy dispuesto a morir por Cristo, surgió en una conversación que tuve con mi esposa amada que está allá, por el motivo del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad de Utah, el 10 de septiembre. ¿Quién era Charlie Kirk? Para quienes no lo conocen, era un orador, conferencista, estadounidense, famosísimo por defender el derecho a la vida, los principios cristianos, y estar en contra del progresismo que tanto daño le ha causado a nuestra gente y a la misma fe. Entonces, ¿en qué contexto murió? Es justamente lo último que él estaba hablando era acerca de Jesucristo y un francotirador yugular le llegó su momento. Lo último que pronunció fue acerca de Jesús. Entonces, volvemos a preguntar: ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a darlo todo por la causa del Evangelio? Sí, Señor. Veamos los apóstoles. Acto seguido, como Natalia sabe que pasé por historia, pasé por teología, me dijo: ¿y cómo murieron los apóstoles? Les traje la respuesta. Hice mi tarea. Pedro, Andrés y Felipe fueron crucificados. Pedro dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Fue crucificado al revés. Bartolomé también fue crucificado, pero antes de eso fue le arrancaron la piel, como cuando se faenan los conejos, tal cual. Y después fue crucificado. Sigamos. ¿Les sigo respondiendo? Santiago el mayor y Tadeo murieron a filo de espada. Tomás y Mateo alanceados, es decir, con lanzas.
Santiago el menor murió a golpes. Matías, lapidado. Simón, cortado por la mitad. Y Juan, el discípulo amado, si bien esto no sale en la Biblia, pero investigando por ahí un historiador romano, Tertuliano, él dice en sus crónicas que Juan habría en algún momento de su vida habría sido arrojado al aceite hirviendo. Imagínense como cuando uno hace pescado frito, tal cual. Y habría sobrevivido. Y finalmente muere exiliado, más o menos por ahí por el año 100 en Éfeso. Pero si vemos, ninguno tuvo un destino, entre comillas, para el hombre, ninguno tuvo un destino feliz. Pero sin embargo, para Dios, cada uno de ellos, fortalecido por el Espíritu Santo, pudieron cumplir con la misión que habían sido llamados. Cada uno de ellos fue obediente y estuvo dispuesto a morir por causa del Evangelio. Cada uno de ellos fue capaz de no silenciar frente a filosofías, ideologías que lo único que quieren es quitar a Cristo de todo espacio. Sí, Señor. Y estuvieron dispuestos a todo. A críticas, insultos, golpes y muerte. Y a Pablo le cortaron la cabeza. Exacto. Y Pablo decapitado. Entonces ninguno tuvo un final entre comillas feliz. Pero sin embargo, todo eso, por la gracia de Dios, quedó plasmado aquí. Y eso es lo que a nosotros nos infunde aliento, y eso es lo que nosotros vamos a ver, y después de esta introducción necesaria, nos va a ayudar a entender con el nombre de este sermón: el Evangelio y la obediencia siguiendo el camino de Jesús. Versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que vemos acá, lo que está diciendo el apóstol Pablo a su iglesia es lo siguiente: iglesia amada, ¿cómo están haciendo las cosas? ¿Por qué motivo están haciendo las cosas? ¿Cuál es su sentimiento, su principal motivación para hacer lo que están haciendo? ¿Cuál es el norte que están siguiendo? ¿Y cómo lo están haciendo? Como lo dijimos en la introducción, esta carta justamente está escrita para ayudar a la iglesia de Filipo a crecer. ¿Y cómo van a crecer? Justamente teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es este sentir? Vamos, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sumamente importante este versículo. Porque primero lo que está haciendo aquí está reafirmando el carácter divino, el carácter santo, está reafirmando la deidad que le corresponde a Jesucristo. Que no es una cosa creada, sino que es parte, entre comillas, del comité creativo, conformado por Dios, conformado por el Hijo, Jesús, y conformado por el Espíritu Santo.
¿ya? Entonces aquí ya tenemos una primera característica, ¿ya? El carácter divino de Dios, ¿ya? Y después dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse. Es decir, lo que hizo Jesucristo por obediencia fue renunciar a todos sus privilegios. Absolutamente todos sus privilegios. Y fíjese quién muestra el amor más grande. Por más que yo haya estudiado en la historia, no encontré ningún otro Dios que haya ido al sacrificio por las cosas creadas. Todos los dioses de los pueblos prehispánicos, ¿qué es lo que pasaba con las culturas? Ellos vivían a diario por y para los dioses. Vivían haciendo sacrificios por y para los dioses. Sí. Mientras que Jesucristo, Él se sacrificó por nosotros. Él renunció a su divinidad por nosotros. Sí, Señor. Y Él fue obediente al propósito de su Padre. Y dijo ya, renuncio a todos mis privilegios. Renuncio a todos mis privilegios. ¿Y esto qué implicó? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Es decir, estoy renunciando a todo aquello que a mí me da placer, que a mí me gusta, que me significa confort. O sea, renuncia a todo tipo de egoísmo. Entonces, espérate, deja ponerme esta zapatilla, o deja ponerme tal ropa, o déjame hacer esto primero, o no, es que no quiero ir de misiones porque esa cama es súper dura. No, primero se despojó a sí mismo. Es decir, a todo lo que a él no le importa. Vamos, renuncio a mí. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces ponemos peros? ¿Cuántas veces por comodidad no hacemos las cosas? El silencio torpe. Sí, Señor. Entonces, sino que se despojó a sí mismo. Segunda acción, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Sigo sin encontrar otro Dios que se haya hecho siervo. Vean los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses egipcios, los babilónicos, Todos los los demás mesopotámicos, Dios. todos los prehispánicos, mayas, aztecas, incas. Ninguno de ellos fue capaz de hacerse siervo. Sí, Señor. Y es más, ni siquiera quienes servían y quienes descifraban el mensaje divino eran considerados como siervos, al contrario, eran los sacerdotes después del rey, después de los reyes, eran considerados las autoridades más importantes de los pueblos. Y también se servían de las gentes. En cambio, él, estando en el Getsemaní, llegó a un momento de estrés tan tremendo que llegó a sudar sangre, que se le reventaron los vasos capilares de la frente. Y Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Pero después dijo, no. Exacto, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Porque él tenía puesto los ojos en lo divino, en el propósito que Dios tenía y por el cual Dios lo había llamado. Entonces, se hizo siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto de hecho semejante a los hombres?
Significa que, además de estar a nuestro servicio, lo que hace Jesús al hacerse hombre es ponerse en el zapato de cada uno de ustedes. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué nos recuerda esto? ¿Y qué nos anima a esto? Que cuando tú estés pasando algo, que nadie más sepa, que ni siquiera la mirada inquisidora de tu esposa o la mirada analítica de tu esposo sepa, él lo sabe. Él lo experimentó. Él ya estuvo en esos zapatos. Y él venció en esos zapatos. Entonces, el hecho de que Cristo se haya hecho hombre para entender la humanidad y te anime y te aliente a seguir. Versículo 8. Versículo 8. Más obediencia y más humildad todavía. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Levante la mano, ¿a quién le gusta ser humillado? Nadie. A lo más, estamos dispuestos a ser humillados por nuestra familia. A lo más. A lo más. O por nuestros hijos. No sé ustedes, yo soy de los que lloran cuando le pasa nada. Y le oro a Dios que, Señor, dame su enfermedad, pero que Él esté bien. Y a veces la embarro porque me hace caso el Señor y me termino enfermando. Pero a nadie le gusta ser humillado. Al tiro empieza como el hecho interior de querer ungir a esa persona con el puño cerrado. Pero Cristo, Él voluntariamente puso el pecho a la bala por todos nosotros. Él voluntariamente fue y dice, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se humilló a sí mismo? Y presten atención a lo que viene. Porque haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, su obediencia fue total. Hasta la muerte. No obediencia condicionada a algún tipo de estímulo o algún retorno detrás, sino que obediencia hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Sobre todo en el caso de él, que podría haber hecho así y no siente dolor, o así, como dice Mauricio, y nos salva. No. El renunciar implicó también renunciar al no sentir dolor, a pasar por estos 40 latigazos, que como bien se grafica en la pasión de Cristo, los latigazos que usaban los romanos eran con puntas de huesos, con puntas filudas. Entonces literalmente no solamente hacían el golpe, sino que quedaban enganchados y después rompían. No rompían solamente la dermis, sino que rompían carne, rompían piel, tendón, todo lo que quedaba atrapado ahí. Y después de eso, después de esa escena fuerte, empieza el Vía Crucis hasta el Gólgota. Este Vía Crucis cargando un madero que dicen los estudiosos probablemente habría sido entre 60 a 80 kilos, ¿ya? Cargando un madero con el cuerpo debilitado. Aquí los expertos en esa área van a entender que, entre comillas, la sensación de peso empieza a aumentar a medida que el cansancio aumenta. Y cargó con ese madero.
y fue coronado con esta corona de espinas. ¿Sí? Que arrasó con piel, venas, vasos capilares y finalmente, ¿qué es lo que hacían los romanos a los crucificados para que no se escaparan? Un mazo le rompía las piernas. Y no contento con ellos, lanza en el costado. Así él murió. Y en una posición que se hace imposible respirar, y con clavos atravesados en brazos y pies. Así murió nuestro Dios. Entonces, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el camino que Jesús nos trazó. Eso implica el Evangelio, implica obediencia. Para ir terminando, versículo 9 al 11. Después de toda esta muerte, ¿qué es lo que pasa? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres llegar a lo alto? Sé tú capaz de recorrer ese camino. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la autoridad que nosotros predicamos. Y esa es la autoridad que cada uno de nosotros debe proclamar y no callar. ¿Para qué? Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es decir, carácter absoluto, que es el único Señor de nuestra vida. Que nuestra vida le pertenece a Él, nuestra vida depende de Él, y nuestra vida debe ser vivida en Él, no hay más. Amén. Para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿a quién nos desafía finalmente Filipenses? Nos desafía simplemente algo muy puntual, una palabra. Exacto, obedecer. Sí. Nada más. Amén. Obedecer. Obedecer. El 19 de septiembre vamos a celebrar la gloria del ejército. Y eso es un ejemplo de obediencia. Obedecer a la autoridad de Dios sin cuestionar. Amén. Simplemente confiar. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Porque hay una esperanza. Hay una esperanza. Cristo. Ahí está. Él nos dio esperanza. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Yo vencí lo que tú estás pasando, por lo tanto sigue adelante. Así que, hermanos, nos animamos a seguir adelante, a ser obedientes siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gloria a ti, Señor. Padre amado, bendito Rey, queremos darte las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque tu Hijo venció por nosotros en la cruz. Gracias por este ejemplo que nos dio, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque tú, sabiendo cómo somos nosotros, sabiendo que íbamos a ser desobedientes, ¿por qué hago, Señor? Que muchas veces te íbamos a cuestionar. Tú saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos dejaste tu Espíritu Santo. Nos dejaste el Paráclito, como dice el apóstol Pablo.
Gracias, Señor, porque antes de ti no teníamos nada, Señor. Pero Amén. contigo lo tenemos todo, Señor. Gloria a ti, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos ayude a obedecerte, Señor. Y cuando estemos en esa situación, Señor, de duda, de angustia, de cuestionar, Señor, tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones esta palabra, Señor. Y nos recuerde que hay una esperanza llamada Jesucristo, el cual venció por nosotros en la cruz, y en la cruz, por la sangre derramada, nos dio victoria, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú nos des sabiduría, Señor. Se vienen tiempos, Señor, en los cuales tenemos que tomar determinaciones, Señor. Y no queremos seguir ideologías, Señor, sino que queremos seguir y decidir en base a aquello que nos permita libremente, sin cuestionamiento y sin críticas, proclamar tu palabra, Señor. Padre bendito, quiero pedir una bendición especial para cada familia acá representada y también para todos aquellos que por algún motivo se conectaron o van a escuchar este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramando tu gracia, Señor, para que los guíe, Señor, los fortalezca y los anime a seguir adelante. Y pensando que incluso ni la muerte nos separará, como dice Romanos 8:31, que ni la muerte ni nada nos separará de ti, Señor. El amor de Dios en Cristo. Porque para nosotros el morir es vivir eternamente contigo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Y muchas gracias porque tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, Señor. Y todo esto lo agradecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.